Muy buenas tardes, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a pasar al estudio bíblico de esta noche, de hoy miércoles. Hoy nos corresponde estudiar el capítulo 30 de la Confesión de Londres de 1689. Estamos en la sección abordando las ordenanzas o los sacramentos, si queremos usar el término con tal de que entendamos lo mismo, ¿cierto? Ordenanzas o sacramentos del Señor, que son dos, el bautismo y la cena del Señor. Ya vimos el bautismo la semana pasada. Hoy nos disponemos a ver el capítulo 30, la cena del Señor, esta ordenanza que es un medio de gracia para fortalecernos en la fe. También, por favor, abra sus confesiones si la tiene en físico o si la tiene en su dispositivo móvil, su celular o tableta. Capítulo 30 de la Cena del Señor. Vamos a leer la Biblia en primera carta de Corintios, capítulo 11, versículo 11 al 26. Ese quizás es el pasaje fundamental con respecto a la Cena del Señor. Pablo está instruyendo a la iglesia de los Corintios y al mismo tiempo está repitiendo, por supuesto, las narraciones de los evangelios, básicamente palabra por palabra, cuando nuestro Señor Jesús, la noche que fue entregado, entonces estableció la cena del Señor. Leo para ustedes, me sigue con su vista desde el versículo 23 al 26. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Señor, muchas gracias te damos que nos permites a mitad de semana volvernos a reunir como tu pueblo. En esta ocasión queremos hacer este culto de oración porque te necesitamos, Señor. El hecho que estemos presentes, queremos escuchar tu voz, queremos, Señor, ser instruidos en tu palabra, pero también queremos derramar nuestros corazones a ti en oración. Gracias por este enorme privilegio que nos permite, Señor. También ayúdanos, por favor, en el aprendizaje de esta importante enseñanza acerca de la cena del Señor, este medio de gracia que tú instituiste soberanamente, y ayúdanos, por favor, a comprenderla para que te obedezcamos de una forma que te glorifique y que te honre. En el nombre de Jesús, amén. En la época de la Reforma, sobre todo los primeros años, en cuanto a la enseñanza de la Cena del Señor, fue esta una de las doctrinas o la doctrina más controvertida de todos. Incluso se persiguió a cristianos reformadores que no sostuvieran la enseñanza o el dogma católico romano de la transustanciación. De hecho, recuérdense que para aquella época la Iglesia Católica Romana tenía el poder de la espada o utilizaba el poder de la espada de los imperios y muchos eran muertos, muchos protestantes fueron asesinados realmente por no afirmar el dogma de la transustanciación de la Iglesia Católica Romana. También hay que reconocer que de parte de los luteranos también ejercían cierto poder con la espada y esas controversias llevaron lamentablemente a que muchos fueran muertos por tratar o asesinados por tratar de sostener la enseñanza de las Escrituras. Ese fue en los primeros años de la Reforma. Ya hay una segunda etapa donde por fin la gracia del Señor permitió que varios estados en ese momento o parte del imperio pudiera reconocerse la enseñanza que traía la Reforma protestante, y ya para una segunda parte ya las iglesias reformadas sostenían una idea clara de lo que decía la Biblia y ya no se estaba persiguiendo. Pero para que tengan en cuenta que esta fue una de las que produjo muchas muertes, esta doctrina de la Cena del Señor.
Es importante recordar, a la luz de lo que se dijo en el capítulo 28, que era la cena del Señor, ¿cierto? En el capítulo 28, que era la introducción a las dos ordenanzas, dijimos, el bautismo y la cena del Señor son ordenanzas que han sido positivas y soberanamente instituidas por el Señor Jesús, el único legislador, para que continúen sus iglesias hasta el fin del mundo. ¿Que nos recuerdan esa frase que ha sido positiva y soberanamente instituida por el Señor Jesús? ¿Se recuerdan? Es un mandato que estableció el Señor Jesús el día o la noche que fue entregado, y que era imposible que la iglesia, los discípulos lo supieran a menos que hubiese esa revelación de parte del Señor. Así que obviamente no se puede buscar nuevamente, como con la otra ordenanza, vamos a buscar el Antiguo Testamento para comprender qué es la cena del Señor. No, necesariamente es en el Nuevo Pacto una ordenanza del Nuevo Pacto, una ordenanza positiva. Por lo tanto, nuevamente es el Nuevo Testamento quien nos instruye acerca de esta ordenanza. Gracias al Señor, es diferente al bautismo. El bautismo, recordamos que hay otros reformados como los presbiterianos, algunos independientes ingleses que continuaron bautizando infantes. Entonces, en este caso, la Confesión de Londres, Bautista de Londres, precisamente aclaró o precisó que solamente se debían bautizar a personas que ejercían la fe. Veamos entonces el primer párrafo. La cena del Señor Jesús fue instituida por él la misma noche que fue entregado. Ahí está haciendo eco de las palabras del 28.1 que dice ahorita, que esa ordenanza positiva. Y dice, para que se observara en sus iglesias hasta el fin del mundo, para el recuerdo perpetuo y para la manifestación del sacrificio de sí mismo en su muerte, para confirmación de los creyentes en todos los beneficios de la misma, para su alimentación espiritual y crecimiento en él, para un mayor compromiso en todas las obligaciones que le deben a él, y para ser un vínculo y una prenda de su comunión con él y entre ellos mutuamente. Entonces, ya por lo menos las primeras líneas las aclaramos con respecto a que es una ordenanza positiva y soberana. Pero continúa la línea diciendo, para que se observe continuamente en sus iglesias. Esto entonces limita intencionalmente que esta ordenanza debe llevarse a cabo con la congregación reunida. Una de las cosas extrañas que sucedieron en el tiempo de la pandemia, cuando recuerden que no se les permitía a las personas reunirnos, entonces empezaron a surgir muchas ideas de quererla celebrar en las casas. Bueno, tengo una clara contradicción de lo que se está enseñando aquí. Porque la cena del Señor, o también dijimos el ejemplo de que si, bueno, yo soy pastor, en mi caso, estoy con mi familia, nos fuimos a la iglesia hoy, vamos a celebrar la cena del Señor aquí, muchachos. Es una contradicción de lo que enseñan las Escrituras y lo que enseña la Confesión de Londres. Debe ser entonces observarse continuamente en sus iglesias. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Por lo tanto, una iglesia que no celebra las ordenanzas, el bautismo y en segundo lugar la cena del Señor, no puede considerarse una iglesia verdadera. Porque están desobedeciendo abiertamente al Señor. En 1 Corintios 11 dice que vamos a hacer eso hasta que Él venga, que es hasta el fin del mundo. Eso es lo que dice claramente la palabra del Señor. Inmediatamente nos habla acerca de los beneficios de la cena. Estoy terminando el primer párrafo. Un recuerdo perpetuo, representación del sacrificio de Cristo en su muerte, confirmará la fe de los creyentes en todos los beneficios de su muerte, alimento espiritual, crecimiento en Él, la intención de que los creyentes se fortalecen para cumplir los deberes y obligaciones que tienen al Señor, y también para que sea un vínculo de comunión con Cristo y entre el pueblo de Dios, para mostrar, señalar, apartar quién es el pueblo del Señor.
Hay una discusión, por ejemplo, que se plantea con respecto a las palabras que utilizaron intencionalmente los primeros escritores de la confesión, donde tal vez en español no se aprecia tanto, pero sí mucho en inglés, que se trata acerca de que muestra el sacrificio de Cristo. La frase es tomada de 1 Corintios 11:26, un diccionario inglés, porque el problema es, Samuel Renihan hace un estudio de que por qué los escritores utilizaron estas palabras. Hay un trasfondo de eso. Significa que la palabra mostrar que querían utilizar era sacar a la luz, mostrar, hacer aparente o evidente. ¿Mostrar qué? Ellos decían, la muerte del Señor debe ser mostrada o dada a conocer en la cena del Señor, tanto por los ministros de la palabra, que en la administración de la misma deben instruir al pueblo que en el pan partido y el vino derramado son los signos de la amarga muerte de Cristo en la cruz y sellos de los beneficios adquiridos de esta manera a nosotros mismos, así como por los comulgantes que deben considerar en sus corazones, declarar y profesar con agradecimiento que el Señor Jesús murió por ellos, para redimirlos de la muerte eterna y para hacerlos bienaventurados y felices para siempre. Con esto se quiere decir, hermanos, que Dios promete una bendición a los que participan por fe en la cena del Señor. Y los elementos son el pan y el vino, los elementos físicos, son señales para confirmar la fe. También por la fe son alimento espiritual. ¿Y qué sucede cuando una persona se alimenta bien? Debería tener crecimiento. Ese crecimiento resultante sirve para fortalecer el compromiso del cristiano de caminar en santidad ante el Señor. Ese compromiso en las obligaciones que tienen con Él. Por ejemplo, ellos decían, todo trabajador necesita sustento para la tarea. Todo trabajador necesita que su empleador le dé las herramientas necesarias para cumplir su deber. Bueno, aquí es como diciendo que Cristo con la cena, junto a los demás medios de gracia, nos proporcionan todas las cosas que necesitamos para dedicar nuestra vida a Cristo. Es un gran error cuando cristianos por negligencia se pierden la cena del Señor. Porque está prometido en la palabra del Señor, está prometido un crecimiento en la fe. A aquellos que participan correctamente. Por lo tanto, si yo no me alimento, ¿qué pasa con mi cuerpo? Estoy débil. ¿Y cuál será la razón de que muchos creyentes están débiles en la fe? Por eso están alimentando espiritualmente. Y así como los otros medios de gracia, la cena del Señor es uno, establecido por Cristo para alimentar nuestra fe, hermano, para ayudarnos a crecer, para que seamos fortalecidos. Es un pecado grave entonces, por ejemplo, descuidarle el deber de congregarse para participar de la cena del Señor. Es más, aquí viene una conclusión evidente, que si entonces es un medio de gracia para el crecimiento de la fe, ¿cuánto cree usted que debería ser la frecuencia con la que la tomamos? Cada 6 meses sería bien. ¿Usted cree que cada 6 meses, cada 3 meses, una vez al año? Como en algunos lugares, como tratándole, entiendo que la intención es como darle algo, un significado, una conmemoración así como importante. A veces casi cada 6 meses o un año, una vez al año. Por razones en el momento se decidió, en esta iglesia lo hacemos una vez al mes. Pero realmente, si es un medio de gracia para fortalecer la fe, lo más apropiado debe ser todos los domingos. El pastor Richard Barcelos, no el español, porque el español se apellida igual, pero este es un teólogo norteamericano. Él responde a la objeción que por lo general se da, de que si lo hacemos cada domingo, entonces se va como a ser muy común, entonces no le vamos a dar la importancia de vida. Porque todos los domingos, vamos a tomar la cena todos los domingos entonces. Entonces él responde así,
pero ya va. Bueno, no, ese ya va, lo dije yo. Ese no es de él, ese es mío. Él dice, ok, todos los domingos lo mismo. Él dice, todos los domingos se da predicación. Y nosotros nos decimos, otra predicación otra vez. ¿Hasta cuándo las predicaciones? Todos los domingos, cada culto debemos orar y oramos. Vamos a orar otra vez. Todos los domingos leemos la Biblia. Otra vez a leer la Biblia. Entonces, que son medios de gracia que lo hacemos todas las veces, y un miércoles de oración, ¿qué vamos a hacer? Leemos la Biblia y oramos. Y no decimos otra vez. Entonces, en ese aspecto se responde a esa objeción más común. No, pero es que se va a hacer común. Mire, el que va a tratar las cosas sagradas como común es un impío, pero va a tratar la predicación así. Por eso es la cuestión. Y ojo, hermano, miren, de verdad, con esto, con mucho temor y amor se lo digo. El hecho de que uno no se prepare para los medios de gracia, prepare el corazón, habla de que usted lo está tratando como cosas comunes. Al rendir un culto al Señor debe ser prepararse. Eso significa desde el día anterior. Significa inclusive comido. Para dos cosas. Número uno, para no estar loco que se acabe porque tengo hambre. Es una profanación. Y número dos, mucho menos para comer dentro del culto, en medio del culto. Eso sería una ofensa grave al Señor. No iría a la reunión con algo importante, con unas cotufas o con algo. Así, ¿qué me tiene que decir? No, estamos reuniéndonos con el Señor. Y debe ser tratado con la mayor dignidad. Prepararon nuestros corazones. Es lastimosa la idea de llegar todo tarde, todo zarataco, que uno ni estoy prestando atención. Debemos simplemente tratar las cosas sagradas como deben ser, de forma correcta. Sigue diciendo el párrafo, es un vínculo y una prenda de comunión con Cristo y entre sí. Eso se deduce de 1 Corintios capítulo 10, versículos 16 y 17, que dice: la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Es decir, cuando los miembros de la iglesia participan de la misma fuente, del mismo vino y del mismo pan, demuestran su comunión con Cristo y entre ellos mismos. Un puritano, William Linford, dijo lo siguiente, comentó lo siguiente, abro comillas: es una insignia de nuestra profesión cristiana cuando participamos del pan y del vino. Estamos señalando nuestra profesión cristiana, en la que con corazones creyentes y agradecidos recordamos el amor y mostramos la verdad de la muerte de Cristo. Y también profesamos ser el pueblo de Cristo, que los que participan están diciendo: nosotros somos el pueblo de Cristo, contra todos los ateos, las sectas, los herejes, los infieles y los libertinos. Por la presente estamos obligados a defender a Cristo contra todo el mundo. Es un vínculo y una prenda del amor que los cristianos deben tenerse unos a otros y de su comunión gozosa en Cristo, que es la cabeza. Entonces eso es parte del entendimiento cuando participamos de la cena del Señor. Eso vemos entonces el primer párrafo. Vemos que son 8 párrafos. Algunos párrafos, son a veces tan claros que no necesitarán realmente alguna explicación. Voy a tratar de concentrarme en los que lo necesitemos. Vamos al párrafo 2. Ahí en el primero vimos una declaración general de lo que se entiende que es la cena del Señor y sus beneficios. El párrafo 2 nos va a hablar de la esencia espiritual de la cena del Señor. En ese párrafo, obviamente, hay una controversia directa contra el concepto de Roma. Entonces, por eso es importante entender aquí que este párrafo 2 es controversial. Bueno, el 3, el 4, el 5 también. Van de frente contra Roma.
Eso, mire, pareciera que, pero será necesario aclararlo. Sobre todo que ahorita muchos evangélicos, famosos y no famosos, que quieren plantear el concepto de que somos lo mismo. Pues no lo somos. No lo somos. No son primos. Ni primos son. Entonces, para que tenga una mayor claridad cómo estamos distanciados de ellos, el párrafo 2 nos ayuda muchísimo. Dice, en esta ordenanza, Cristo no es ofrecido a su Padre. Ya esa frase ya va en contra de la misa. Están hablando en contra de la misa. Faltó poner entre paréntesis, como dicen los romanos. En esta ordenanza, Cristo no es ofrecido a su Padre, ni se hace en absoluto ningún verdadero sacrificio para la remisión del pecado, ni de los vivos, ni de los muertos. Ese es uno de los propósitos de la misa. Sino que solamente es un memorial de aquel, noten que la señalización es hacia único ofrecimiento de sí mismo y por sí mismo en la cruz, una sola vez para siempre, y una ofrenda espiritual de toda la alabanza posible a Dios por él mismo. Así que el sacrificio papal de la misa, como ellos lo llaman, es sumamente abominable e injurioso al sacrificio mismo de Cristo, la única propiciación por todos los pecados de los escogidos. Vean que la frase es realmente bastante controvertida, es buscar pelea, ¿no? Y está marcando la raya de una vez, le dice inclusive blasfemo e injurioso a la misa. Vamos a ver por qué se le dice así, por qué ese drama, por qué definirlo tan dramáticamente, tan controversialmente. Hebreos 9:25 al 28 dice, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, noten lo que dice, se presentó ¿cuánto? Una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar los pecados de en medio el pecado. Está hablando de Cristo que se ofreció ¿cuántas veces? Una sola vez y quitó de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido ¿cuántas? Una sola vez para llevar los pecados de muchos. Aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Bastante claro, ¿cierto? Confirmamos en el capítulo 10 de Hebreos, versículos 10 al 14. Dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha como ¿cuántas? Una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Está hablando del sacerdocio levítico, no romano, que no existía cuando fue escrito hebreo. 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Noten, hermanos, esa énfasis de repetir una sola vez, un solo sacrificio, para siempre quitó los pecados. Entonces, obviamente, una controversia contra la enseñanza romanista. La ordenanza de la Cena del Señor no es una misa. No puede servir ni sirve como medio de remisión de los pecados, ni de los vivos ni de los muertos. No hay misas de requiem. Misa requiem también se le llama misa pro defunctis en latín, que es una celebración litúrgica de la Iglesia romana por los difuntos, centrada en rogar por el descanso eterno de las almas. Eso es imposible hacerlo, es una blasfemia. Para que usted diga, pero sigue controversial, porque no hay que suavizarlo. Le voy a leer un párrafo de un libro llamado La Fe de Millones. Este es un sacerdote católico, John Breyer. Esto explica él sobre la misa. Abro comillas.
Este es el entendimiento católico romano de la misa. Cuando el sacerdote pronuncia las tremendas palabras de la consagración, él llega a los cielos, trae abajo a Cristo de su trono y lo pone a nuestro altar para ser ofrecido de nuevo como víctima por los pecados del hombre. Es un poder mayor que el de los monarcas y emperadores. Es mayor que el de los santos y el de los ángeles. Mayor que el de los serafines y los querubines. Serafines y querubines. De hecho, es incluso mayor que el poder de la Virgen María. Mientras que la Santísima Virgen fue el agente humano por el que Cristo se encarnó una sola vez, el sacerdote trae a Cristo desde el cielo y lo hace presente en nuestro altar como la eterna víctima por los pecados del hombre. No una vez, sino 1000 veces. El sacerdote habla y he aquí Cristo, el Dios eterno y omnipotente, inclina la cabeza en humilde obediencia a la orden del sacerdote. Voy a escupir. Entonces aquí vemos, y eso que este libro de Brian fue escrito mucho después de la confesión, pero como los puritanos ingleses conocían el concepto de la misa, entonces por eso dijeron, el sacrificio papal de la misa, como ellos lo llaman, es sumamente abominable e injurioso. Cristo no es el Rey eterno en su trono, Cristo es la víctima eterna de los hombres, según ellos. Una blasfemia. Por eso entonces, hermanos, es la controversia. No estamos relacionados con ellos. La cena del Señor entonces es un recordatorio de volver la vista al gran acontecimiento de la cruz para alabar a Dios. Nos recordamos, en ese sentido nos muestra, es un memorial. Amén. Ese es el segundo párrafo, por eso entonces la controversia allí. Tercer párrafo, nos habla de la correcta observancia de la cena del Señor. Dice, el Señor Jesús en esta ordenanza ha designado a sus ministros para que oren y bendigan los elementos del pan y del vino, y que los aparten así del uso común para el uso sagrado, que tomen y partan el pan y tomen la copa, y participando también ellos mismos, den ambos a los participantes, den el vino y den el pan a los que participan. Allí una vez está haciendo referencia al capítulo 28, donde dice que los sujetos que pueden realizar o llevar a cabo esta ordenanza deben ser los ministros ordenados. Se está haciendo mención nuevamente a ellos. ¿Y cuál es la tarea de ellos? Bueno, es una tarea muy sencilla. Deben orar y bendecir los elementos que en ese momento, a través de la oración, sean consagrados. Dios los consagre para que ya no sean de un uso común, porque el pan y el vino son los elementos más esenciales para el sostenimiento de la vida. O sea, pan y vino, que pueden estar en cualquier hogar, pero entonces, y puede dársele el uso común. Pero en ese momento, a través en el culto, a través de la oración, se le ruega al Señor que sean consagrados para que por la fe entonces sirvan como alimento espiritual a la fe de los creyentes. O sea, por fe, participando en los sentidos físicos del pan y del vino, la bendición prometida por Dios sea dada a las almas de los creyentes por fe en su participación en el cuerpo y la sangre de Cristo. No se trata entonces de pedir que el Señor se acerque a los que están comulgando, sino de apartarlos a los elementos de un uso común para darles uso sagrado. Entonces, en ese aspecto, se comprende que en sí la ordenanza es un momento sagrado, que los creyentes no deben querer perderse. Inclusive en la disciplina, cuando en nuestra iglesia se le pide a alguien que se abstenga porque su conducta refleja no estar en comunión con Cristo. Ahora, obviamente, de la reprensión, de la vergüenza y del dolor,
saber que me estoy perdiendo de los medios de gracia que el Señor me está dando, debe ser parte de esa reflexión seria que deben los creyentes tener en esos momentos para confirmar el arrepentimiento, para confirmarse en la fe en el Señor, para que realmente sea doloroso la idea de que no estoy participando de Cristo. Para un verdadero creyente, la idea de que no estoy con Cristo debe ser abrumadora, debe ser desesperante, debe ser doloroso, porque eso es lo peor. Por eso las oraciones de muchos puritanos, cuando usted las lee, ellos decían: Señor, quítame la vida, pero no me quites a Cristo. Quítame la salud, quítame la prosperidad, quítame lo que tú me quieras quitar, pero nunca me quites a Cristo, por favor. No me niegues a Cristo, Dios. Era la oración desesperada de un hombre que entiende, o una mujer que entienden que no pueden vivir sin Cristo. Esa es una definición de un creyente, hermano. Estoy dispuesto, Dios, que me quites el dinero, que me quites la salud, que me quites la familia. No me quites a Cristo, por favor. Porque en verdad, sin eso, pero con Cristo puedo ser feliz. Pero con todo eso, sin Cristo, soy el hombre más miserable de esta tierra. ¿Ve usted hacia Cristo, hermano? ¿Ve usted hacia Cristo? Dios quiera que sí. Dios quiera que sí. Cuarto párrafo. Vimos la forma válida de observarlo. Ahora vamos a ver la forma inválida. El cuarto párrafo nos dice cómo. El cuarto párrafo es, lo leo: negar la copa al pueblo, adorar a los elementos, elevarlos a llevarlos de un lugar a otro para adorarlos y guardarlos para cualquier pretendido uso religioso, es contrario a la naturaleza de esta ordenanza y la institución de Cristo. Ahí se nos, nuevamente a la controversia, ¿verdad? De una vez también va, como se dice en el fútbol va con la plancha, pero de una vez nos tapones adelante para en contra del concepto católico romano. Negar la copa al pueblo, porque obviamente el único que toma de la copa es el sacerdote. Los demás comen es la hostia. Entonces hay 5 acciones que se enumeran que son violaciones de la designación de Cristo. La primera, negar la copa, que ya la dije. Se rechaza entonces ese acto de negarle la copa al pueblo, porque la comunión en ambas formas pertenece a ¿quién? El párrafo 1, a sus iglesias, para que sea celebrado en sus iglesias. Todos sus miembros deben participar. Entonces no puede ser que le den solo el pan, pero no le dan la copa. Segundo, levantar o elevar la hostia para que todos vean el cuerpo de Cristo. Porque acuérdense que el sacerdote con la oración trae a Cristo y ahí se logra la transustanciación, que tal vez el término mejor conocido para nosotros es transgénero. Las personas que se creen que son hombres, pero ellos dicen que se autoperciben mujer. O sea, porque ellos cambian de ser hombre a mujer o de mujer a hombre. En este caso, transustanciación, es decir, la sustancia, la esencia del pan y del vino cambió ahora y se convirtieron, según ellos, en el cuerpo literal de Jesús y en la sangre literal de Jesús. Por eso es transustanciación. Las sustancias cambian. Entonces, como ellos elevan la hostia para que la gente vea el cuerpo de Cristo, el supuesto milagro de la transustanciación. Se rechaza entonces ese concepto, por supuesto. Tercero, adorar a los elementos. Bueno, eso es una consecuencia lógica. Si este es el cuerpo de Cristo, hay que adorarlo. Entonces, y se lleva de un lugar a otro para reverenciarlo, porque lo que sobra lo llevan a un lugar, supuestamente, y bueno, y la gente se va y se presigna o se arrodilla, como si Cristo estuviera presente en ese momento allí. También se rechaza las procesiones para adorar a la hostia, que obviamente se cree que es el cuerpo de Cristo,
Y número 5, se rechaza el quinto concepto de reservarlas para cualquier pretendido uso religioso. Nuevamente, ir en contra de esa enseñanza o concepto de la Iglesia Católica Romana. En el párrafo 5, entonces se dice cuál sí es el significado de los elementos. Dice el párrafo 5, los elementos externos de esta ordenanza, debidamente separados para el uso ordenado por Cristo, tienen tal relación con el crucificado que en un sentido verdadero, aunque en términos figurativos, se llama a veces por el nombre de las cosas que representan, a saber, el cuerpo y la sangre de Cristo. No obstante, en sustancia y en naturaleza, esos elementos siguen siendo verdadera y solamente pan y vino, como eran antes. Es decir, obviamente comprendemos que es una ordenanza, un asunto sagrado, que representa, ¿verdad?, que hacemos memoria figurativamente, recordamos del sacrificio del Señor y de los beneficios que obtenemos por ella, que obtenemos por la fe. Aún así, en esta ordenanza, al celebrarla, podemos llamar, o se permite llamar al pan y al vino, el cuerpo y la sangre de Cristo. Pero porque por fe estamos entendiendo que señalan hacia eso. No porque literalmente se convierte en ello. Cristo sí está presente, pero a fe. Recuerden, por la fe. No literalmente, no su cuerpo está entre nosotros. Pero obviamente sí está por la fe. Y se hace esa mención que los elementos han sido consagrados por la oración en el momento de celebrar la cena, pero aclarando, no se convierte en otra cosa, sigue siendo pan y sigue siendo vino. Simbólicamente o figurativamente son el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Vamos claro hasta aquí, hermano? Sexto, vamos al sexto párrafo. Nuevamente, yendo en contra de la doctrina de la transustanciación, párrafo 6. La doctrina que sostiene un cambio de sustancia del pan y del vino en la sustancia del cuerpo y la sangre de Cristo, llamada comúnmente transustanciación, por la consagración de un sacerdote o de algún otro modo, es repugnante no solo a las Escrituras, sino también al sentido común y a la razón. Echa abajo la naturaleza de la ordenanza y es la causa de muchísimas supersticiones y además de crasas idolatrías. ¿Cómo entonces entendemos esa doctrina? Como repugnante. No puede ser verdad, no puede ser reconocida, no puede ser aceptada. Séptimo, como está en claro el párrafo, hermano, no creo necesario explayarme en la explicación de eso. La presencia real de Cristo, el párrafo 7. Ahora, ¿cómo sí entendemos la presencia de Cristo durante la cena del Señor? Dice el párrafo 7. Los que reciben dignamente esta ordenanza, participando externamente de los elementos visibles, también participan interiormente. ¿Cómo? Por la fe. De una manera real y verdadera, aunque no carnal ni corporal, sino alimentándose espiritualmente de Cristo crucificado y recibiendo todos los beneficios de su muerte. El cuerpo y la sangre de Cristo no están entonces ni carnal ni corporal, sino como espiritualmente presentes en esta ordenanza para la fe de los creyentes, tanto como los elementos mismos lo están para sus sentidos corporales. Así como con el tacto, tomo realmente la copa, con el tacto, mi sentido del tacto me dice que realmente yo estoy tomando una porción de pan, es real. Después lo llevo a mi boca y el gusto me dice, tiene un gusto, el sentido del gusto me dice, si quisiera olerlo, tiene un olor y el sentido del olfato me lo dice, que es real, que tengo dos elementos degustándolos, tocándolos, y el sentido de la vista que lo estoy viendo me dice que tan real es eso. Entonces, por la fe interiormente tan real
estás participando del cuerpo y la sangre de Cristo, como un elemento símbolo. Pero aquí también de este párrafo, la primera frase, los que reciben dignamente esta ordenanza. ¿En qué sentido son dignos? Obviamente la persona que participa no es digna sobre la base de justicia personal. Eso sería negar el Evangelio. Nadie puede reclamar ninguna bendición ni ninguna promesa a Dios basándose en la acumulación de justicia propia. Me he portado muy bien, me he ganado participar de la cena del Señor. Las bendiciones de participar de los beneficios de la comunión es por gracia siempre, por los méritos de Cristo. La participación en la cena del Señor no es una recompensa por el buen comportamiento. Esas ideas obviamente contradicen lo que es el Evangelio mismo. ¿Qué es entonces participar dignamente? El párrafo 8 pareciera que aclara qué es lo que ellos mismos quieren decir con participar digna o indignamente. El párrafo 8 dice que los ignorantes y los impíos son indignos de tomar la mesa del Señor, de participar de la cena del Señor. Ignorantes e impíos. Ignorantes son los que no conocen el Evangelio. No conocen a Cristo. No saben los elementos esenciales, digo, de la fe, del Evangelio. Son ignorantes. No pueden articular la fe ni el Evangelio de una forma apropiada. Ignoran. Es más, también son ignorantes cuando no entienden qué significa. Es participar indignamente. Estoy participando mecánicamente. Eso es un ignorante. Y los impíos, bueno, los que sí saben, pero viven en contra de lo que dice la Biblia. Son indignos. Entonces, ¿quiénes son los que dignamente participan? Solo los que han recibido por la fe el perdón de los pecados y el beneficio de la justificación. Eso es todo por fe, ¿no? Esos son los dignos de recibir la cena del Señor. Los verdaderos convertidos, los que sinceramente han creído en el Señor y sinceramente viven bajo el señorío de Cristo. Esa señal externa esa participación externa es señal de la participación interna en la gracia del Señor. Y obviamente, por eso también nuestra comunión es a mesa cerrada. Cuando decimos a mesa cerrada es solo los miembros, porque se supone que solo los miembros nos estamos supervisando en el discipulado diario y entonces con nuestras conductas no contradecimos lo que decimos con nuestros labios. Porque ¿qué pasa si un miembro comienza a actuar de forma contraria a lo que dice con sus labios? Primero la reprensión, Mateo 18. Y abstente. Y si continúa, excluirlo. Por eso a veces las personas que nos visitan por primera vez o que son nuevos visitándonos, en este caso, ya que no tenemos idea cómo es su discipulado cristiano, es decir, pudiera articular de forma precisa y correcta el Evangelio, pero ¿cómo sabemos que vives de acuerdo al Evangelio? ¿Cómo sabemos que llevas, si eres casado, tu matrimonio de acuerdo al Evangelio? Si eres un joven soltero, que realmente estás viviendo según el Evangelio de Cristo. Si eres una joven soltera, un adulto, porque no puede ser menor de edad, ¿verdad? Entonces, el hecho de que participa en la membresía es porque obviamente se ha involucrado en el discipulado de la iglesia. Y involucrarse en el discipulado de la iglesia es lo mismo que decir en la supervisión de unos a otros. Yo soy su supervisor y al mismo tiempo usted me supervisa mi vida en Cristo. Y una de las cosas que los cristianos entienden, ¿verdad? A diferencia del pensamiento individualista mundano, es que todos los cristianos somos auditables.
Somos cartas abiertas, dice el apóstol Pablo. No tenemos problema en dar razón de nuestra conducta, de nuestra fe. Por si alguna cosa pudiera decir algo, bueno, necesito aclarar, vamos a aclarárselo. No estamos como, bueno, no se mete en mi vida. Mi vida es mi vida, preocúpense por la suya y yo adoro a Cristo en mi corazón. Eso no es una respuesta de un cristiano. No lo es. Amén, hermano. Amén. Para añadir a este concepto está el Catecismo Bautista que dice en la pregunta 104, ¿qué se requiere para recibir dignamente la cena del Señor? Respuesta, se requiere de aquellos que quieran participar dignamente de la cena del Señor, que se examinen a sí mismos, de su conocimiento para discernir el cuerpo del Señor, de su fe para alimentarse de él, de su arrepentimiento, amor y nueva obediencia, a menos que viniendo indignamente, coman y beban juicios para sí mismos. Por eso Pablo dijo, por eso algunos están enfermos y otros están muertos. O en lenguaje coloquial, no salen de una. Cristo siempre disciplinando a las personas. Los creyentes entonces participan exteriormente de los elementos visibles. Las palabras indican simplemente que comen pan y beben de la copa, pero junto con eso hay una participación interior, hay un acto interior, el ejercicio de la fe, que espiritualmente indica que recibimos y nos alimentamos de los beneficios del sacrificio de Cristo en la cruz. Amén, hermano. Amén. Por último, son 8 párrafos, voy por el párrafo 8, el último. Lo puse en números romanos y no leí bien. No lo quise poner en 8 normal. Los infieles y la cena del Señor. Los infieles y la cena del Señor. Párrafo 8. Dice, todos los ignorantes e impíos, no siendo aptos para gozar de la comunión con Cristo, son por lo tanto indignos de la mesa del Señor. Y mientras permanezcan como tales, no pueden, sin pecar grandemente contra él, participar de estos sagrados misterios o ser admitidos a ellos. Además, quien quiera que los reciba indignamente es culpable del cuerpo y la sangre del Señor, pues come y bebe juicio para sí. Eso también es una advertencia para aquellos que son miembros, pero viven de forma hipócrita, sin vivir de acuerdo al Evangelio, ¿no? Debes examinarte. No, incluso, pero indica que debes confesar tus pecados, ser disciplinado por la iglesia. Esa es la forma correcta de obrar. Es más, confesar los pecados es la forma verdadera de mostrar que estás arrepentido. Mantenerlo en secreto, simular, no digan nada, no digo nada, simplemente lo dejo de hacer. Bueno, eso es escupir para arriba. Porque cuando usted lo lleva así, lo único que hace es Satanás, que sabe que te va a dejar quieto por un tiempo y después vas a volver a caer. Es un círculo vicioso. El pecado trae más pecado. La herramienta divina, la tijera de Dios es confiesa. Ponerse a derecho. Decir, he vivido así, he sido hipócrita, lo he hecho mal. Tengo que pedir perdón a la iglesia, tengo que pedir perdón a quien tenga que pedir perdón, me arrepiento. No me rehúso a la disciplina, porque si se os deja sin disciplina, sois bastardos y no hijos. El creyente, de alguna forma, es verdad, ninguna disciplina al principio es causa de gozo, pero trae fruto de justicia. El punto es verdaderamente rechazar el pecado, verdaderamente. Y una forma correcta es confesarlo. La principal, confesarlo, para que me puedan hacer preguntas directas con respecto a ese pecado. Para que me puedan realmente supervisar cómo vas con lo que hemos hablado. Y esto obviamente no se trata de, vamos a hacer leña del árbol caído, pero es la forma, la Biblia dice, los que sois espirituales, los restauramos con espíritu de mansedumbre.
Mostramos firmeza, pero al mismo tiempo amor. Mostramos amor, pero con firmeza. Al final, hermanos, estamos queriendo obedecer a Cristo. Lo que acabo de decir son puras citas bíblicas. Y es verdad nuestra subordinación, nuestro sometimiento a nuestro Señor. Que queremos agradarle a Él por sobre todas las cosas. Queremos servirle a Él por sobre todas las cosas. Queremos vivir para Él por sobre todas las cosas. Entonces, hermanos, esto es parte de lo que enseña la cena del Señor, que confirme nuestra fe. Participar de los medios de gracia para fortalecernos, para vivir de forma que le agrade a Él, para confirmar nuestros compromisos, nuestros deberes, para que verdaderamente vivamos. Por eso nos bautizamos, la otra ordenanza, hacemos público. No andamos de forma misteriosa o secreta, expresamos. Y esa es una de las cosas, inclusive, por lo cual no es el tema, pero modificamos tantas cosas de nuestra propia vida porque queremos expresar que somos de Cristo. Modificamos el vocabulario, modificamos la forma de vestirnos, modificamos todo para que cualquier cosa que trate de poner en duda que yo le pertenezco a Cristo, desecho eso entonces. Así debe ser para cada uno de nosotros. Porque lo único que quiero es evidenciar, mostrar que yo le pertenezco a Él y Él me pertenece a mí. ¿Qué tesoro más hermoso puede tener un individuo? Yo soy de Cristo y Él es mío. Hermano, así que venga lo que venga. Amén, hermano. Yo soy de Cristo y Cristo es mío. Y Él ha dado esta ordenanza y dice a lo de esa frase, sí, yo soy tuyo, tú eres mío, come y bebe. Gloria a Dios, ¿verdad? Cristo tocándonos, Dios acercándonos y tocándonos. Sí, eres mío, participa. Gloria a Dios. Señor, gracias por tu bondad y por dejar estas ordenanzas que confirman y nos alimentan espiritualmente. Ayúdanos a vivir para tu gloria y honra en Cristo Jesús. Amén.